Vamos a proceder a entrar a la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos estamos listos para recibir la palabra de Dios? Lo que Dios tiene para nosotros, algo grande, algo precioso y algo maravilloso, hermanos. Es un mensaje que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, pero tenía que esperar el momento para poder compartirlo y poder ponerlo pues ahora en lo que hemos estado hablando del enojo contra el hermano. Y cómo es importante, de acuerdo a la luz de la Escritura, que nosotros, pues bueno, todo enojo, toda ira debe de quitarse de nosotros para que de esa manera siempre podamos honrar al Señor en nuestro diario vivir, amén. Así es que bueno, hermanos, le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Este ya sería o va a ser el penúltimo mensaje bajo el tema el enojo y la lepra espiritual. Ya solamente predicamos sobre este tema el día de hoy y el próximo domingo. Ya terminamos y cerramos con este tema. Pero quisiera nuevamente que meditáramos en esto, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuántos sabemos que el matar, hermanos, es un pecado delante de Dios? Amén. Es un pecado delante de Dios, es algo que es condenado por Dios, es parte de los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Dios lo estableció como uno de sus mandamientos, o de los 10 mandamientos: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Entonces, a los antiguos le fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando una persona cometía un homicidio o mataba a alguien, en ese momento era culpable de juicio. Ahora, de acuerdo a la ley, hermanos, fíjense lo que pasaba cuando la persona mataba a alguien. Si había sido con intención, si había matado a alguien por solamente matar a alguien o quitarle la vida a alguien, esa persona, de acuerdo a la ley, tenía que morir. Entonces, si esa persona había matado con espada, a espada iba a morir. Si esa persona había matado con una piedra tenía que morir. Recordemos cuando Pedro, hermanos, cuando Jesús fue arrestado, dice la Escritura, hermanos, que Pedro sacó una espada y dice que le cortó la oreja a uno de los soldados que vino a arrestar a Jesús. Y Jesús le dijo, no, Pedro, dice, porque el que mata espada, dice, a espada va a morir. Diciéndole, si tú matas, así como mates, vas a morir también. De acuerdo a la ley, hermanos, el que mataba con intención, entonces tenía que morir de la misma manera. Ahora, si mataba por accidente, intencionalmente, esa persona, hermanos, tenía que huir. Y de acuerdo a la ley había ciudades de refugio en donde esa persona, una vez que mataba, una vez que cometía el acto de homicidio, huía, se refugiaba en las ciudades de refugio y de ahí no podía salir. Porque entonces, hermanos, el que reclamaba la sangre, aquel pariente, aquel familiar, aquel hermano o aquella persona muy allegada, pues si lo encontraba fuera de la ciudad de refugio, lo iba a matar, aunque hubiera sido, ¿verdad?, con intención o intencionalmente. Entonces, en la Biblia, hermanos, nos dice que no debemos de matar. ¿Por qué? Porque aquel que mate será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo, y esto es palabra de Jesús, Jesús dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjese que matar es culpable de juicio. El que mata es culpable de juicio. Pero Jesús también está diciendo que el que se enoja contra su hermano también es culpable de juicio. Queriendo decir, hermanos, que matar y enojarse contra el hermano es lo mismo. Aunque no se oiga un amén. Es lo mismo delante del Señor. Matar a una persona y enojarse contra el hermano es lo mismo delante del Señor. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Por eso cuando usted vea a una persona que se enoja contra alguien, usted de repente oye que esa persona dice, para mí esa persona está muerta. Usted se enojó con tal pariente, con el amigo, con el vecino, se enojó con tal persona y usted dice, para mí esa persona está muerta. Ahora, ¿está muerta? Sí, literal, no. Físicamente está muerta, no. Pero usted, hermanos, ya la mató en su corazón. ¿Por qué la mató en su corazón? Porque usted se enojó con esa persona.
Entonces usted usa esta frase: para mí esa persona está muerta. Ahora, ¿está muerta en verdad? No, pero usted se enojó contra esa persona y ya de cuenta que en su corazón usted mató a esa persona y es culpable de juicio. Por eso la Escritura, hermanos, cuando Jesús habla de estos temas, Él quiere traerlos nuevamente a nuestra mente, a nuestra memoria. Y Él dice: si tú matas, eres culpable de juicio. Pero te quiero decir que si tú te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio. Eres culpable delante del Señor. Y estas cosas, hermanos, que nosotros hacemos, déjeme decirle, están en la carne. Son conocidas como las obras de la carne. Están en el viejo corazón. Están en ese corazón que está alejado de Dios, de la voluntad de Dios. En ese corazón pecaminoso, en ese corazón entenebrecido, en ese corazón corrupto y lleno de iniquidad. Ahí se ocultan estas cosas. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para venir a salvar lo que se había perdido. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para venir a limpiarnos de toda nuestra maldad, de todas las cosas que usted y yo podamos estar practicando que de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad no son correctas. Para eso vino Jesús, para entrar en su vida, para entrar en mi corazón, para renovarnos, para cambiarnos, para transformarnos, y que las cosas que antes hacíamos ahora en Cristo Jesús no las hagamos ya más. Para eso vino Jesús, hermanos, para salvarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestros errores, nuestras maldades y nuestras iniquidades, y hacer de nosotros una nueva criatura. Porque dice la palabra de Dios que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es que si usted dice: es que yo soy muy enojón, venga a Cristo y se le va a quitar el enojo en el nombre de Jesús. Es que yo me lleno de ira, pastor, usted no me conoce. Yo con cualquier cosa, nada más que me digan algo, y yo de volada me enchilo y exploto. Venga Jesús y el Señor le va a quitar ese carácter y esa actitud en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, es que yo soy bien maldicionento. Yo en cada frase tengo que decir una maldición. Venga Cristo Jesús y Jesús le va a cambiar su vocabulario. Es que yo soy bien vicioso, pastor, y así si yo entro a la iglesia se cae. Mentira, la iglesia no se va a caer, pero sí Cristo le va a cambiar y le va a transformar, porque a eso vino Cristo, a cambiar la vida y el corazón del ser humano. Gracias, Jesús. Pero tenemos que venir a Él, iglesia. Fuera de Él, usted va a seguir siendo enojón. Fuera de Él usted va a seguir siendo maldicionento. Fuera de Él usted va a seguir perdiéndose en los vicios. Fuera de Él usted va a seguir en perdición y en condenación. Venga Cristo y va a encontrar la vida, y vida en abundancia que solamente Él puede dar. Venga Cristo y va a ser cambiado. Venga Cristo y va a ser transformado. Venga Cristo y todo va a cambiar para honra y gloria de su precioso nombre. Así es que el enojo, hermanos, que es parte de las obras de la carne, y que lo hemos hablado como la lepra, que era una condición física, una enfermedad física que existía en el tiempo antiguo. Así como la lepra se manifestaba en la carne, y la persona que era leprosa, hermanos, comenzaban a salirle manchas en su piel, y luego comenzaban a salirle arrugas en su piel, comenzaban a salirle úlceras en su piel, comenzaban a salirle y a brotarle, hermanos, lo que era la lepra, y la piel comenzaba a abrirse y la piel comenzaba aún hasta caérsele de su cuerpo. Así como la lepra era manifestada en la carne, las obras, por eso allá en Gálatas capítulo 5 dice que las obras son de la carne. Esas obras pecaminosas, esas obras del corazón corrupto y alejado de Dios, esas obras del corazón en pecado, son obras de la carne que se manifiestan en nosotros. Entonces, a lo mejor por fuera no tenemos lepra, porque usted ve su carne o ve su cuerpo o ve su piel y usted dice: yo no tengo manchas, yo no tengo úlceras, yo no tengo la carne abierta, o no se me está cayendo la carne. Pero ¿qué de su corazón? Quizás nuestro corazón tiene lepra espiritual. Lepra, hermanos, en donde se está manifestando el pecado.
la maldad y todo aquello que no le pertenece a Dios, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle, para eso estamos aquí, hermanos. No estamos aquí porque seamos santos y perfectos. Estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque reconocemos que necesitamos del Dios vivo y porque necesitamos cambiar y necesitamos ser transformados. Yo reconozco, hermanos, que aquí la iglesia, déjeme decirle, la iglesia no es un museo de santos. Si usted cree que la iglesia es un museo de santos, está equivocado. Aquí es un hospital para los enfermos. Y usted y yo estamos enfermos. ¿De qué? De la lepra espiritual, del pecado, de la maldad, de la corrupción que hay en nuestro corazón. Pero déjeme decirle, le tengo una buena noticia. Hay una cura, hay un antídoto, hay una forma en que podamos ser libres de esa lepra espiritual de nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo que nos va a curar? ¿Y qué es lo que nos va a limpiar? ¿Y qué va a quitar toda esa maldad, pecado, impureza de nuestro corazón? La sangre preciosa y carmesí derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medicamento, ese es el antídoto, esa es la solución, esa es la respuesta para toda la humanidad, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vámonos a Lucas capítulo 15, hermanos, porque si no, no vamos a entrar a la historia que traigo para compartirles el día de hoy. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, hermanos, encontramos tres parábolas. La parábola, hermanos, primeramente de la oveja perdida, número 1. La parábola de la moneda perdida, y número 2. Y número 3, la parábola del hijo pródigo. Ahora, si yo le hubiera puesto los títulos, yo le hubiera puesto el hijo perdido, porque los tres hablan de algo que estaba y se perdió. Pero bueno, el pródigo, o la palabra pródigo, habla de aquel que pues va y lo gasta todo, ¿verdad? Eso es pródigo. Pero estas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, y la parábola de la moneda perdida, y la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, es algo, hermanos, habla de tres cosas que estaban ya en nosotros, o que estaban ya en posesión de nosotros, pero en algún momento se perdieron. Usted ha leído la parábola de la oveja perdida, que dice que el pastor tenía 100 ovejas y se perdió una de ellas, se fue y dejó a las 99 y fue a buscar a la una, le curó sus heridas, la cargó en sus hombros, la trajo, y usted conoce toda la historia, ¿verdad? Y hubo gozo, hubo alegría, porque aquel que se había perdido ahora es salvo. Y habla, hermanos, de aquellos que un día estuvieron con nosotros, pero se fueron de en medio de nosotros, y tenemos que ir a buscarlos para traerlos nuevamente al redil, para traerlos nuevamente a la casa de Dios, y que llegue nuevamente a la casa del Padre, para que de esa manera haya gozo en los cielos, porque aquello que estaba perdido ahora es hallado. La moneda, hermanos, también, esta mujer tenía 10 dracmas, dice la escritura. Dice que también, ¿verdad?, se le perdió una de ellas, y con diligencia barrió su casa, prendió la lámpara, hizo todo lo posible y la encontró. Llamó a traer a sus amigas, a sus vecinas, para hacer fiesta, porque tenía 10 dracmas, se le había perdido una, pero luego la encontró y hizo fiesta. Y de esa misma manera, cuando alguien, hermanos, está en medio de nosotros y se pierde, pero es encontrado, hay fiesta, no solamente en nuestro corazón, hay fiesta también en el corazón de Jesús, y aún hay fiesta en los cielos por un perdido que llega nuevamente al rebaño, al redil, a la casa del Padre, y es regresado de aquella vida en donde antes estaba. Y luego encontramos la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. Y todos conocemos la historia, hermanos. Conocemos que este hermano, este joven, el hijo menor, dice la escritura, hermanos, que pues él le pidió la parte de su herencia a su padre, y él le dijo: papá, pues quiero que me des lo que a mí me corresponde. Y el padre, hermanos, siendo amoroso y misericordioso, y déjeme decirle, el padre no tenía por qué darle nada. La herencia es hasta que la persona muera, no en vida, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que es una herencia. Ahora, puede ser una bendición o cualquier otra cosa, pero una herencia es hasta que ya el padre muera, deje un testamento y luego se repartan los bienes. Pero él quería los bienes antes. Bueno, el padre, siendo amoroso y misericordioso, le da, hermanos, sus bienes. Dice la escritura que él juntó sus bienes y se fue, y los comenzó a gastar malamente. Los comenzó a gastar perdidamente, los comenzó a gastar, hermanos, hasta el punto que se quedó sin nada.
Se fue de la casa de su padre, se fue de la tierra de su padre, se fue a vivir, hermanos, una vida desordenada, una vida loca, una vida en donde comenzó a gastar todo lo que su padre le había dado. Por eso se conoce como el hijo pródigo, el hijo que desparrama, el hijo que gasta todo. Comenzó a gastar todo, hermanos, lo que su padre le había dado, al punto de que dice la escritura, hermanos, que este hombre, este hijo pródigo, este hijo perdido, comenzó a comer juntamente al lado de los marranos. Fíjese hasta dónde llegó este hombre. De tenerlo todo en la casa de su padre, de gozar de todo en la casa de su padre, de tener todas las bendiciones en la casa de su padre. Papá, dame lo que me corresponde. Se fue, vivió perdidamente, vivió locamente, lo gastó todo y comenzó a comer juntamente con los marranos. Y ahí, hermanos, cuando estaba comiendo con los marranos, porque déjeme decirle, si usted ya está en Cristo, yo le tengo que decir algo: no se aleje del Señor. Si usted ya está en Cristo, no se aleje del Señor. No se le ocurra irse de la casa del Padre, porque si usted se va de la casa del Padre, esta historia se va a repetir en usted. Y Dios no quiera que usted llegue a comer juntamente con los marranos. Queriendo decir, hermanos, que lo más bajo que una persona puede llegar, lo más bajo, a comer con los marranos, a revolcarse con los marranos, a ensuciarse con los marranos, a todo eso. Pero estando ahí, dice la escritura que volvió en sí. Y él dijo: los trabajadores de mi papá están comiendo mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ellos tienen pan, yo no tengo nada para comer. Algarrobas era lo que había ahí con los marranos. Ellos están comiendo mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y dice la palabra de Dios que volviendo en sí, hermanos, porque le entró una loquera, le entró, hermanos, un desquicio, que fue a gastar todo lo que su padre le había dado. Pero gracias a Dios, porque a lo mejor un día volvimos en sí, y aunque estábamos perdidos, Cristo nos halló y nos volvió a encontrar, y volvimos en sí y regresamos a la casa del Padre. Y este hombre, hermanos, dice la palabra de Dios que volvió en sí. Y dice la escritura en Lucas capítulo 15 versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue su padre movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me arrepiento de lo que hice. Perdóname por haberte pedido que me dieras. Perdóname por haberme ido perdidamente y locamente a gastar todo. Perdóname por haber caído tan bajo. Perdóname, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, dice, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así como el pastor tuvo regocijo porque encontró a la oveja que se había ido, así como la mujer tuvo regocijo porque encontró la moneda que se le había perdido, ahora el padre y toda su casa se estaban gozando porque el hijo que se le había ido y que se había perdido y que lo habían considerado como muerto, ahora había revivido y había sido hallado y había regresado a la casa del padre. Pero ese no es el mensaje de esta mañana. Siempre hemos escuchado del amor del Padre, hemos escuchado de la misericordia del Padre, hemos escuchado de lo que hizo el hijo pródigo, cómo se fue, lo que gastó, lo mal gastó, lo tiró todo, lo desperdició todo, no aprovechó nada, terminó comiendo con los marranos. Y volvió en sí, regresó a la casa del Padre, encontró amor y misericordia, perdón. Todos hemos escuchado del hijo pródigo, ¿cierto o no, hermanos? Hoy quiero hablarle del hermano del hijo pródigo.
en todo lo que yo llevo de cristiano, nunca he escuchado que se hable de él. Soy sincero. Ni yo tampoco he predicado, es la primera vez. No he escuchado ni que se predique ni se enseñe, y yo tampoco no lo he hecho. Porque siempre, como le digo, siempre hablamos de la misericordia del Padre, del amor del Padre. Hablamos del hijo perdido, del hijo pródigo. Pero hoy quiero hablarle del hermano del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo. El que estaba en casa. El que estaba ya en casa del Padre. El que ya gozaba de las bendiciones del Padre. El que no se fue y lo gastó todo. El que no se fue y terminó con los marranos. El que no se fue, hermanos, sino que se quedó fiel en la casa del Padre. Aún aunque se quedó en la casa del Padre, déjeme decirle, podemos encontrar por lo menos 5 pecados en este hombre. 5 pecados. Y están bien buenos los pecados. Porque siempre a lo mejor podemos juzgar al pródigo. Y siempre podemos decir, ay, cómo se fue. Mira, Dios lo bendijo. Nada más vino a la iglesia, Dios hizo el milagro y ya se fue. Ya estamos como el hermano del pródigo. Ya estamos criticando y juzgando. Vamos a verlo, hermanos, vamos a verlo. Número 1. El primer pecado, el enojo. Diga conmigo el enojo. Lucas 15:28. Dice la escritura, bueno, vamos a leer desde antes. Versículo 25. Dice, y su hijo mayor, de este vamos a hablar, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Oye, ¿qué es todo aquello? ¿Qué es todo ese alboroto que se oye, la música, las danzas? ¿Qué es todo aquello? Dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el versículo 28 comienza diciendo, entonces, ¿qué hizo, hermanos? Se enojó. El primer pecado. Lepra en el corazón. Aunque en este hermano mayor no había lepra, hermanos, lepra física, había lepra en su corazón. Había enojo en su corazón. Dice la escritura que cuando él se dio cuenta que su hermano, que se había ido, que no supieron nada de él, no sabía nada de él, que lo hacían por muerto, que lo hacían ya por perdido, que lo hacían, hermanos, a lo mejor ya muy lejos y que a lo mejor probablemente nunca iba a regresar a la casa de su padre. En vez de que el hermano mayor se gozara, en vez de que el hermano mayor también hiciera fiesta, en vez de que el hermano mayor también pudiera decir, ay, mi hermanito, ya regresaste a casa, qué bueno que volviste en sí, te fuiste, pero mira, así como papá te perdonó, yo también te perdono. Así como papá te ama, yo también te amo. Pero no, se enojó contra su hermano. Se enojó con aquel que había regresado. Se enojó con aquel que había vuelto. Se enojó con aquel que un día se fue y que ahora había sido hallado, había revivido y había regresado a la casa del Padre. Se enojó. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, cometemos el error de enojarnos? A lo mejor con aquellos que un día se fueron y que de repente regresan a la iglesia o regresan al evangelio. Ay, después de todo lo que hizo, ¿cómo se le ocurre regresar a la iglesia? Se fue bien mal de la iglesia y ¿cómo se le ocurre regresar a la iglesia? Nos hemos enojado, hermanos. El hermano mayor se enojó. En vez de que se gozara, en vez de que se alegrara, se enojó en su corazón. Dice la escritura, entonces se enojó. Y no fue el primer pecado. No fue lo único que salió de su corazón leproso y pecaminoso. Número 2, hermanos, le salió la lepra verde, el desprecio. ¿Se acuerda de la lepra verde, el desprecio? De eso hablamos, ¿verdad? En nuestros mensajes anteriores. La lepra verde, el desprecio. El desprecio, hermanos, porque dice aquí también en el versículo 28, dice que no quería entrar.
Al no querer entrar a saludar a su hermano o a darle la bienvenida, esto nos habla de que el enojo hizo que el hermano mayor despreciara a su hermano. ¿Por qué le voy a dar la bienvenida? ¿Por qué lo voy a recibir? Yo no soy mi padre. Mi padre abrió sus brazos, dice que lo abrazó y lo besó. Yo no soy mi padre, yo no tengo por qué abrazarlo. Yo no tengo por qué besarlo. Yo no tengo por qué darle la bienvenida. Yo no tengo por qué gozarme. Lo despreció, hermanos. Había lepra verde en su corazón. Había lepra, hermanos, que estaba ahí en su corazón, primeramente con el enojo, ahora con el desprecio. ¿Y cuántas veces nosotros, aquellos que a lo mejor regresan a la casa de Dios o regresan a la iglesia, o a lo mejor, hermanos, a lo mejor nunca estuvieron con nosotros, pero vienen por primera vez a la iglesia, cuántas veces a lo mejor hemos hecho un desprecio? No es que yo siento que como que para él no es la salvación. ¿Quiénes somos nosotros para decir que para él o para ella no es la salvación? Nosotros no dimos nuestra vida por ellos. El que dio su vida fue Cristo Jesús. Y si Él los trajo es porque Él tiene un propósito para sus vidas y porque Él tiene un plan para sus vidas. Pero a veces nosotros mostramos la lepra verde, la lepra de desprecio. Número 3, hermanos, estaba también la lepra roja, que nos habla de la rebeldía. ¿Se acuerda de ese mensaje de la rebeldía? ¿Se acuerda de Giesi? ¿Verdad? El criado de Eliseo que fue rebelde y fue atrás de Naamán para pedirle unas prendas y dinero cuando Eliseo no lo había tomado, y entonces, ¿verdad?, le mintió, fue rebelde, y entonces dice la escritura que pues Eliseo le dice: ay, ahí donde estabas tú, ahí también estaba mi corazón, y pues bueno, la lepra que estaba sobre Naamán ahora se te va a pegar a ti. Y Giesi, dice la escritura, que fue leproso toda su vida. La lepra roja, hermanos, que habla de la rebeldía, dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, tu hermano ya regresó, ve y salúdalo. No, ¿por qué lo voy a hacer? Hijo, tu hermano ya regresó a casa. Estamos haciendo una fiesta porque aquel que estaba muerto ha revivido. Aquel que se había perdido ahora es hallado. Ya regresó tu hermano a casa. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a gozar? ¿Por qué me voy a alegrar? ¿Por aquel que se fue? ¿Por aquel que te pidió todo y lo malgastó todo? ¿Por aquel que te abandonó? ¿Por aquel que no estuvo contigo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a gozar? ¿Por qué me voy a lograr? Rebeldía había en su corazón. El padre, hermanos, una y otra vez le estaba insistiendo a su hijo mayor que entrara a recibir a su hermano, pero dice que él no quería entrar. Estaba siendo rebelde. Su padre le decía: entra. No, no voy a entrar. Pásale. No, no voy a pasar. Recibe a tu hermano. No, lo voy a recibir. Saluda a tu hermano. No, porque lo voy a saludar. Dale la bienvenida a tu hermano. No, porque le voy a dar la bienvenida. Rebelde, hermanos. Lepra roja de rebeldía había en su corazón. Otro pecado. Primero el enojo, el desprecio, la rebeldía. Me faltan 2. Número 4, estaba la lepra amarilla, hermanos, que habla del orgullo. ¿Se acuerda de Naamán? ¿Verdad? Con él hablamos de la lepra amarilla, del orgullo. Dice el versículo 29. Mas él, el hijo mayor, respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mentiroso. El versículo anterior dice que su padre le rogaba para que entrase, y le había obedecido. Mentiroso y orgulloso. El orgullo, hermanos, no nos hace reconocer que aun aunque estemos mal, nosotros pensamos que estamos bien. Eso es lo que hace el orgullo. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ay, ¿por qué él? Porque a él sí lo suben a tocar y porque a mí no. Porque a él sí lo suben a cantar y porque a mí no. Porque a él sí lo consideran y porque a mí no. Porque si a él esto y porque a mí no. No es porque hagamos asesión de personas, hermano. Si usted me dice: pastor, yo quiero trabajar, téngalo por seguro que yo le voy a dar trabajo. Si usted no me dice: pastor, si usted no me dice nada,
Yo no le voy a decir nada, porque no soy adivino para adivinar en qué quiere trabajar. No sé por qué lo tenía que decir, pero lo tuve que decir. He aquí tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lepra amarilla de orgullo, jactándose por lo que él había hecho, jactándose y diciendo: papá, yo nunca te he abandonado. Él se fue y mira, lo recibiste. Papá, yo nunca te he dejado. Él se fue y mira, ya lo recibiste. Yo no te he desobedecido, papá, y él te desobedeció y mira, ya lo recibiste. Aquí he estado contigo, papá, y él se fue cuando tú más lo necesitabas y nunca me has celebrado. Nunca has hecho un cabrito para gozarme yo con mis amigos. Orgullo había en su corazón, hermanos. Lepra amarilla, lepra de orgullo había en su corazón. Comenzó a jactarse de ser mejor que su hermano, de servirle mucho a su padre, de no desobedecer jamás. Pero hace unos momentos su padre le estaba rogando para que entrase a ver a su hermano que había regresado, y él no quería entrar. En otras palabras, estaba siendo rebelde y desobedeciente. El enojo, el desprecio, la rebeldía y el orgullo lo llevó al quinto pecado, hermanos: la lepra blanca, que es el juzgar. Lucas capítulo 15, versículo 30. Pero cuando vino mi hermanito, así dice, cuando vino mi hermano más pequeño, cuando vino mi hermano que se fue, pero que ya regresó, cuando vino aquel por el que yo lloraba para que regresaba, oraba para que regresaba, con ansias lo esperaba. No, hermanos. Dice, pero cuando vino este. ¿No ha hecho así usted cuando habla de una persona que no le cae bien? Esta persona, no lo paso. Sí lo ha hecho, ¿verdad que sí? Se está riendo. Yo digo que si se ríe, no es porque estoy haciendo yo caras o muecas o estoy siendo muy chistoso, ¿verdad? Yo sé que usted lo ha hecho, a lo mejor por ahí se le hace esta chusma. Como diciendo así, ¿verdad? Esta chusma. Tu hijo que consumió tus bienes y lo hizo con rameras, que se gastó todo lo que le diste, que se fue, que te dejó, que te abandonó, que nada más vino y recibió lo que quería recibir y ya nunca más se acordó de la iglesia. Recibió el milagro y ya no te dio gracias. Recibió la sanidad y cuando fue para venir a otro culto, recibió lo que quería. ¿Y dónde está? ¿Dónde está su agradecimiento? ¿Dónde está su alabanza? ¿Dónde está su adoración? No que te servía mucho, no que te amaba mucho, no que quería mucho de ti y que quería experimentar más de ti. Tu hijo que consumió tus bienes con rameras y para él has hecho matar el becerro más gordo. Lo juzgó, hermanos. Yo me pregunto, ¿cómo se había enterado su hermano, el hermano mayor, que todo lo que había gastado, lo gastó con rameras? ¿Cómo? ¿Se le ocurrió nada más así y se le hizo muy fácil decir eso? ¿O cómo se enteró? ¿Qué acaso lo estaba a lo mejor vigilando? ¿Qué acaso a lo mejor le estaba echando el ojo a ver a dónde anda? Pues ¿cómo se enteró? Pero él dice, consumió tus bienes con rameras. Tu hijo sigue con el desprecio porque lo llama este enojo y desprecio, la rebeldía, hermanos, el orgullo que había en su corazón. Y por último, el juicio o el juzgar a su propio hermano y condenarlo por cómo había gastado su dinero.
Dice la escritura en Romanos capítulo 2 versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O a lo mejor cosas peores. ¿Usted cree, hermanos, que lo que hizo el hijo pródigo estuvo mal? Sí, sí estuvo mal. Lógicamente estuvo mal. Pero lo que hizo su hermano mayor estuvo también mal. Porque pecado delante de Dios, como lo mencionaba, hermanos, es pecado. No es que el hijo pródigo hizo un pecado blanco y el hijo mayor hizo un pecado negro, o al revés. El pecado es pecado. Que la gente lo pinte, allá es su problema. Pero la Biblia dice que el pecado es pecado. Por ejemplo, la mentira, ¿verdad? A mucha gente se le hace fácil decir una mentira. Ay, pastor, es que hay una mentirita blanca. Una mentirita blanca, ¿qué es una mentirita blanca delante de Dios? La Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al cielo. Y no dice que nada más los que digan mentiras negras, sino mentiras blancas. La Biblia dice que los mentirosos. Así es que usted la puede pintar de cualquier color. Mentira es mentira delante de Dios, y el pecado lo puede pintar del color que usted quiera, o poner como usted quiera. Pecado es pecado delante de Dios. El hijo pródigo, hermanos, honestamente, usando nuestra lógica, hizo mal. Porque fue a gastar lo que su padre le había dado, y lo gastó malamente. Hubiéramos dicho, pues lo invirtió y ganó intereses y hizo, mira, empresas, o construyó negocios, o hizo grandes cosas con ese dinero. Muy bien, pero no, lo malgastó. Dice la escritura que lo malgastó perdidamente. La escritura da testimonio de cómo él lo hizo, de cómo él malgastó ese dinero perdidamente, lo malgastó. Y tanto fue, hermanos, que lo malgastó que terminó comiendo con los marranos, con los cerdos. Y ahí en los cerdos volvió en sí y dijo: los jornaleros, los trabajadores en la casa de mi padre comen mejor que yo. Ellos sí tienen pan, yo aquí no tengo nada. Voy a regresar a la casa del padre. Y voy a regresar arrepintiéndome y diciéndole, y él se lo dice: papá, he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos el arrepentimiento en su corazón por todo lo que había hecho, pero ahora delante del Padre misericordioso y amoroso, aquel que abrió sus brazos y lo abrazó y le dio un beso. Y no solamente eso, hermanos, dice que puso un anillo. Le puso un anillo, como diciéndole: te acepto otra vez como mi hijo. Te has arrepentido, pero te acepto como mi hijo. Te di por muerto, pero ahora has vivido. Te di por perdido, pero ahora has sido hallado. Te acepto como mi hijo. Bienvenido a la casa del Padre. Sí pecó, pero se arrepintió y fue perdonado. Pero el que estaba en la casa del Padre, ay, Jesús, ese sí está peligroso, hermanos. ¿Y sabe quiénes son esos? ¿O quién puede ser ese hermano mayor? Nosotros. Nosotros. Ese sí está peligroso. Por eso, aunque estemos en la casa de papá, tenemos que decirle a papá que necesitamos de él y necesitamos limpiarnos cada día de nuestra vida. Porque estos pecados, el enojo, el desprecio, la rebeldía, el orgullo y el juicio, pueden estar en lo más oculto, en lo más profundo de nuestro corazón y no darnos cuenta. Cuando de repente, ante una situación de alguien que viene a la iglesia, de alguien que se acerca a Dios, de alguien que viene a buscar de Cristo, de repente estas actitudes nos pueden salir y podemos caer a ser como el hermano mayor del hijo pródigo. Dice que él se enojó, hermanos. Su padre lo hacía por muerto y ahora estaba vivo, había revivido. Y su hermano, que lo vio físicamente con sus ojos, ¿sabe dónde lo mató?
en su corazón. Lo mató en su corazón. ¿Cuándo lo mató en su corazón? Desde que se enojó. Porque la Biblia dice que no matarás. Y el que mate es culpable de juicio. Pero Jesús dijo, y el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Así es que el que mata como el que se enoja es culpable de juicio. Matar y enojarse es lo mismo. No lo mató físicamente. No se mantuvo allá muerto como su padre lo había considerado, pero lo mató en su corazón. Seguimos aprendiendo y seguimos necesitando que Dios quite esta lepra espiritual que hay en nuestro corazón para ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y el único que lo puede lograr, iglesia, es el Señor Jesús. Quizás el hermano mayor no se había ido de casa, no se había gastado los bienes del padre, quizás no había andado perdidamente como su hermano, pero al enojarse, la muestra de desprecio, la rebeldía en su corazón hacia su padre, el orgullo de jactarse y ser mejor que su hermano, y el juzgar y señalar a su hermano por lo que había hecho, lo hacía igual de culpable delante de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de Él, porque Él es el único que nos puede cambiar. Tanto el que se fue de la casa del Padre, si regresa, el Padre está con los brazos extendidos para recibirle. Pero los que ya estamos en la casa del Padre, tenemos que reconocer muchas veces que no estamos caminando correctamente como el Padre quiere que caminemos. Pero si ya estamos en la casa del Padre, pidámosle perdón a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos limpiará, y Él nos lavará, Él nos perdonará, Él nos renovará, Él cambiará nuestra vida y nuestro corazón, y quitará toda aquella lepra espiritual que hay en nosotros, para que de esa manera podamos ser limpios como Él quiere que nosotros vivamos. Para terminar, hermanos, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Porque probablemente este sea el último momento, ¿verdad?, que pueda yo hablar sobre la lepra. Porque aunque la historia de la próxima semana también tiene que ver con el enojo entre hermanos, de repente pues a lo mejor ya no voy a estar hablando mucho de la lepra. Pero dice la escritura en Mateo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, después de hablar estas palabras, hermanos, le seguía mucha gente. Y aquí vino, ¿quién vino a él? Un leproso. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El leproso reconoció que estaba leproso. Usted y yo tenemos que reconocer que si hay cosas dentro de nosotros que no agradan a Dios, tenemos que venir delante de nuestro Señor Jesucristo. El leproso se acercó a Jesús porque estaba leproso y necesitaba un milagro y una sanidad que Jesús hiciera a favor de él. Si usted y yo, hermanos, reconocemos en esta hora que a lo mejor hay pecados en nuestra vida, que hay pecados en nuestro corazón, que hay lepra espiritual, que hay enojo, a lo mejor hay desprecio, a lo mejor hay rebeldía, a lo mejor hay orgullo, a lo mejor, hermanos, hay juicio en contra del prójimo. Tenemos que reconocer que tenemos lepra y venir a Jesús para poder decirle, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, lleno de amor y de misericordia, así como el Padre abrió sus brazos, abrazó a su hijo perdido, que estaba muerto y había sido hallado, que estaba, hermanos, perdido y había regresado. Así como el Padre abrazó a su hijo, le dio un beso y le puso un anillo e hizo fiesta porque vino arrepentido, así el Señor Jesucristo extenderá su mano de poder, su mano de
gracia, su mano de misericordia, su mano sanadora va a extender, y Jesús va a decir una palabra sobre nuestras vidas: si quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se va a ir de nuestras vidas y de nuestros corazones, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Por eso necesitamos, hermanos, caminar con Cristo, y que Él de gloria en gloria nos lleve, y que transforme nuestro corazón y transforme nuestra vida más y más a la imagen de Cristo Jesús.